Su esposa dijo: mi terapeuta dice que necesito explorar mi pasado con mi exmarido para cerrar el tema. Lo que él hizo después la hizo colapsar. No seas dramático, David. Solo llevo 2 semanas con mi ex. Cierre. Eso es lo que dice mi terapeuta que necesito para sanar. Entonces volveré más fuerte para nosotros. Esas fueron las últimas palabras que Clare Reynolds susurró en la mesa antes de besarle la mejilla como si la traición fuera una broma. Ella no tenía idea de que el hombre tranquilo al que acababa de faltarle el respeto ya estaba orquestando la venganza más fría en la historia de la infidelidad. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si su cónyuge les pidiera un cierre con su ex? ¿Esperar pacientemente o alejarse para siempre? El suave roce de los cubiertos sobre la cerámica llenó el comedor, el tipo de silencio que alguna vez había sido reconfortante, pero que últimamente cargaba con el peso de las cosas no dichas. David Reynolds cortó su filete con precisión mecánica, agradecido por la distracción de la comida después de un largo día en el lugar. Frente a él, Clare hacía girar su tenedor sobre verduras asadas, con la mirada fija más en la copa de vino tinto que tenía delante que en el hombre con el que estaba comiendo. Durante un año, cenas como esta habían sido su ancla. Una rutina de risas, historias del trabajo y debates divertidos sobre qué película ver después del postre. Esta noche, sin embargo, sus hombros estaban demasiado tensos y su sonrisa forzada. David se dio cuenta, pero era el tipo de hombre que esperaba que las tormentas se anunciaran en lugar de perseguirlas. «Bien», preguntó suavemente, señalando con la cabeza su plato intacto. Clare parpadeó como si la hubieran arrastrado desde algún lugar lejano. Ella forzó una pequeña sonrisa. «Sí, delicioso. Siempre sabes cómo condimentar las cosas mejor que yo». Ella tomó un sorbo de vino, lo tragó con fuerza y luego dejó la copa con un tintineo deliberado. Ahora sus ojos se posaron en él, fijos y ensayados. «David, hay algo que necesito decirte. Mi terapeuta cree que debería explorar mi pasado con X para cerrarlo. 2 semanas deberían ser suficientes». Las palabras cayeron entre ellos, más pesadas que los platos, más pesadas que el silencio que siguió. El tenedor de David se congeló a mitad de camino hacia su boca. Lo dejó con cuidado, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper lo poco que quedaba de la velada. Él buscó en su rostro algún atisbo de vacilación, pero ella parecía decidida. Ni lloroso, ni avergonzado, simplemente seguro. «¿Qué estás diciendo?» Su voz era tranquila, pero su mano se curvó debajo de la mesa formando un puño. «¿Quieres quedarte con él?» Clare se inclinó hacia adelante y levantó la barbilla en señal de defensa. «No se trata de él. Se trata de mí. Mi terapeuta dice, no puedo comprometerme plenamente con nosotros hasta que cierre ese capítulo. Siempre me has apoyado en mi recuperación. Necesito que me apoyes en esto también». Su mente se dirigió al pasado. La noche en que llegó, empapada por la lluvia, agarrando los papeles del divorcio de Mark, jurando que nunca regresaría. La forma en que había llamado a David su ancla, su seguridad, su segunda oportunidad. Cada promesa se deshizo en un solo aliento. Pero la expresión de David no se quebró. Extendió la mano hacia su vaso, bebió un sorbo con calma y lo volvió a dejar sobre la mesa. Una leve sonrisa tocó sus labios. «Si eso es lo que necesitas», dijo tranquilamente. «La terapia es importante». El alivio suavizó su rostro. Ella extendió la mano sobre la mesa y rozó la de él antes de regresar a su vaso. Ella pensó que había ganado su bendición. David cortó otro trozo de carne, lo masticó lentamente y dejó que su mirada se desviara brevemente hacia el armario del pasillo donde descansaba una vieja carpeta de cuero. El acuerdo prenupcial firmado antes de su boda. En algún momento pareció una precaución innecesaria, una sombra proyectada por el amargo divorcio de su padre. Esta noche, parecía una profecía. Arriba, pronto prepararía su maleta. Pero allí, en la mesa, con vino en la lengua y fuego en el pecho, David susurró para sus adentros. 2 semanas, Clare. Eso es todo lo que tendrás. El aire de la mañana tenía una nitidez que hacía que cada sonido en la casa de Reynolds tuviera más eco de lo habitual.
Clare se movió rápidamente entre el dormitorio y el pasillo. La pequeña maleta que había preparado la noche anterior, ahora apoyada contra la cómoda. Se vistió con cuidado, poniéndose una blusa color crema y unos pantalones ajustados. Rociar el perfume que David le había dicho una vez le recordaba a la lluvia de primavera. Ella tarareaba en voz baja, una melodía nerviosa disfrazada de confianza. David la observó desde la mesa del comedor, bebiendo su café como si nada hubiera cambiado. Se había despertado más temprano de lo habitual, se había duchado, se había planchado la camisa y se había atado los zapatos con silenciosa deliberación. Su calma desconcertó a Clare. Ella esperaba discusiones, tal vez enojo, pero no esa compostura desconcertante. «¿Estarás bien, verdad?», preguntó ella, pasando junto a él con los tacones en la mano. «Solo son 2 semanas. Llamaré todos los días». Sus ojos la siguieron, firmes, pero ilegibles. «No te preocupes por mí. Concéntrate en tu sanación». Las palabras le saben metálicas en la lengua, pero su voz no vaciló. Ella se inclinó, le besó la sien y sacó la maleta por la puerta. El sonido de la maleta al bajar por los escalones del porche y el portazo del taxi al cerrarse dejaron la casa en un silencio que David nunca había oído antes. Durante un largo rato, se quedó sentado escuchando el tic-tac del reloj. Luego, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, se levantó, echó la silla hacia atrás y entró en el estudio. Del último cajón, bajo las carpetas de contratos de obras, sacó el expediente encuadernado en cuero, el acuerdo prenupcial. Las firmas grabadas brillaban tenuemente a la luz. La voz de su padre parecía susurrar en el recuerdo, áspera y cansada por años de arrepentimiento. «Nunca dejes que el amor te ciegue ante la ley, hijo». Pasó una mano sobre el papel, los bordes afilados presionando las yemas de sus dedos como acero. Todos estos meses, se había sentido como una reliquia de cautela. Ahora era su escudo. David se movió con un ritmo metódico durante el resto de la mañana. Llamó a su abogado, concertando una cita con el pretexto de actualizar documentos. Cada acción fue deliberada, calculada, silenciosa, lo opuesto a la despreocupada partida de Clare. Al anochecer, su ausencia era palpable. La casa olía solo a él ahora. Jabón, café, cera para madera. Preparó la cena para uno, la emplató con pulcritud y comió en silencio. La silla vacía frente a él parecía burlarse de las promesas que ella había roto. Dejó que el silencio se prolongara, llenándolo con recuerdos de su risa, sus votos susurrados en su noche de bodas. La forma en que una vez juró que no se parecía en nada a Mark. Pero en el fondo, el dolor seguía endureciéndose. Pensó que podía ponerlo a prueba, desaparecer durante 2 semanas y regresar a la vida que él había construido. Pensó que podía bailar con fantasmas sin consecuencias. David dejó el tenedor, se limpió las manos en la servilleta y miró la silla vacía una última vez. «Disfruta de tu pasado, Clare», murmuró. «Porque cuando tú vuelve, el futuro no te incluirá». La casa se tragó sus palabras. Arriba, empezó a vaciar el armario. La ropa caía en pliegues pulcros sobre las cajas abiertas mientras David revisaba su lado del armario. Blusas de seda que había usado en sus primeras citas, el cardigan que le había comprado la Navidad pasada. Incluso el vestido que le había rogado que eligiera para su cena de aniversario, un año antes, y la tela ya olía a traición. Sus movimientos no eran apresurados. Dobló cada pieza con la misma firmeza con la que trabajaba en los planos de construcción, como si desmantelar un matrimonio requiriera la misma precisión que construir una torre. El timbre de su teléfono sobresaltó el silencio. Miró la pantalla, su abogado. David se llevó el dispositivo a la oreja. «Sí, traeré los papeles mañana. El acuerdo prenupcial sigue vigente. Solo presenta la separación con antelación». Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras escuchaba. «No, ella no lo sabe». Colgó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Afuera, el anochecer se cernía sobre el barrio, las farolas zumbaban. «A la vida». Dentro, David selló la primera caja, la pegó con cinta adhesiva y la apiló junto a la puerta.
Cada caja sellada era un clavo en el ataúd del regreso de Clare. Al otro lado de la ciudad, Clare estaba sentada en la mesa de un restaurante con Mark. El jazz de fondo no podía ocultar su risa nerviosa. Mark parecía mayor. Tenía algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero su sonrisa burlona no había cambiado. Se recostó en su silla, mirándola con la arrogancia despreocupada que una vez la atrajo y luego la alejó. «Así que tu terapeuta cree que me necesitas para cerrar el ciclo», dijo, bebiendo whisky. «Cerrar el ciclo suele significar un funeral, Clare, no una cena con tu exmarido». Forzó una risa. «No se trata de ti, Mark. Se trata de que finalmente demuestre que he seguido adelante». Pero mientras lo decía, sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en su mandíbula, en la familiaridad de sus gestos. Odió haberse dado cuenta. Odió aún más no haberlo notado. Mark se inclinó hacia adelante. «Sé sincera. No estarías aquí si una parte de ti no quería serlo». Sus dedos se apretaron alrededor del tallo de la copa de vino. Tragó saliva con dificultad, ignorando el ardor en el pecho. Se había dicho a sí misma que esto era terapia, nada más. Pero se suponía que la terapia no debía sentirse como una tentación. De vuelta en su estudio, David bajó una caja de zapatos del estante superior, una que no había tocado en años. Dentro estaban los viejos diarios de su padre, entradas enrolladas sobre la traición, sobre cómo el amor lo había dejado en la ruina y destrozado. David hojeó las páginas con la mandíbula apretada. Su padre no se había defendido hasta que fue demasiado tarde. David no cometería ese error. Cerró la caja, la volvió a colocar en el estante y apagó la luz. La casa estaba oscura ahora, pero David no necesitaba luz para ver el camino. Las sombras le pertenecían a él, no a ella. Arriba, el espacio vacío en el armario ya estaba más limpio que su presencia nunca lo había estado. En otra parte de la ciudad, Clare se rió demasiado fuerte de uno de los chistes de Mark, echando la cabeza hacia atrás como solía hacerlo cuando tenía 25 años y era imprudente. No vio el ansia en sus ojos ni su cálculo. No oyó el eco del susurro de David horas antes. «Disfruta de tu pasado, Clare. El futuro no te incluirá». Los pasillos del juzgado resonaban con pasos apagados, el aire cargado de esmalte y papel. David firmó donde el abogado señaló, la tinta negra deslizándose por el acuerdo prenupcial como una cuchilla cortando limpiamente. La casa era suya. La cuenta asegurada. Impugnarla arruinaría a ella, no a él. Eso era todo lo que necesitaba oír. Al mediodía, estaba de vuelta en casa, de pie en la puerta de una casa que ya no olía a su perfume. Habían cambiado las cerraduras esa mañana. Los pestillos giraron con una firmeza brusca cuando deslizó la nueva llave. Un sonido como el de cadenas al romperse. Cajas se alineaban en la pared de la sala. Cada una repleta de su ropa, sus baratijas, sus mentiras cuidadosamente seleccionadas. Comió solo en la mesa. Sin segundo plato, sin vaso vacío esperando. El roce del tenedor contra la porcelana llenó el silencio. Ella la había abandonado. Arriba, los cajones estaban abiertos de par en par, su contenido vaciado. En su cómoda, encontró un fajo de cartas dobladas dirigidas a Mark. Nunca enviadas. La tinta se desvaneció, pero el anhelo era claro. La selló en un sobre nuevo y lo colocó encima de sus pertenencias. Que ella viera. Que supiera que siempre había estado un paso por delante. Afuera, el crepúsculo se deslizaba sobre la calle, las luces se encendían en las casas vecinas, las familias se reunían, las risas se derramaban a través de las delgadas paredes. Su hogar permanecía silencioso, deliberado, cada sombra le pertenecía solo a él. Ahora caminaba por las habitaciones, tocando las paredes, los marcos, los muebles, reclamándolos como suyos. Al otro lado de la ciudad, Clare estaba en el auto de Mark, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos medio cerrados en esa vieja postura de rendición. Las luces de la ciudad se difuminaban contra el parabrisas mientras ella se inclinaba demasiado hacia un pasado que había prometido que estaba enterrado. Su ausencia ya no era una herida para David. Era un arma que estaba afilando. Esa noche,
Yacía en la oscuridad con su teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Un mensaje de ella zumbaba, una promesa de llamar, una garantía que ya no le interesaba leer. La borró sin verla. El techo sobre él parecía latir con las viejas palabras de su padre grabadas en su memoria. Nunca dejes que el amor te ciegue ante la ley. Cerró los ojos, con los puños apretados a los costados. 2 semanas le había dado de plazo. Cuando terminara, volvería, no con un marido, sino con un ajuste de cuentas. David se despertó antes del amanecer, la casa envuelta en un silencio que ya no lo inquietaba. Se puso una camisa planchada, lustraba sus zapatos y se metió la carpeta de cuero bajo el brazo. Las calles estaban pálidas por el amanecer cuando conducía, los faros iluminaban las aceras vacías, la ciudad apenas comenzaba a despertar. En el banco, las puertas de cristal se abrieron con un silbido. El olor a papel y desinfectante le llenó los pulmones. Cruzó el suelo de mármol, cada paso deliberado, y se acercó a la recepción. Apareció una gerente con traje azul marino, con una sonrisa vivaz y profesional. Lo condujo a una oficina privada llena de certificados enmarcados. Y el leve zumbido del aire acondicionado. David dejó la carpeta sobre el escritorio, con manos firmes mientras deslizaba los documentos. Números de cuenta, escrituras, autorizaciones, todo en orden. La gerente se ajustó las gafas y comenzó a leer. El suave roce de su bolígrafo llenaba la habitación mientras revisaba la lista. ¿Quiere que estas cuentas se transfieran solo a su nombre?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Su tono no traslucía vacilación. Sellaba el primer formulario, la marca roja se filtraba a través del papel como un sello de juicio. Uno por uno, los fue estampando todos. Las cuentas conjuntas se derrumbaron y pasaron a ser de su propiedad exclusiva. Las tarjetas de crédito fueron canceladas y los saldos fueron absorbidos por bóvedas que Clare nunca tocaría. Cuando terminó, el gerente juntó la pila, la recortó cuidadosamente y la deslizó hacia él. Eso es todo. Con efecto inmediato, David firmó con mano firme, iniciales nítidas y cada trazo definitivo. Él se puso de pie, le dio las gracias con un gesto y salió de la oficina sin mirar atrás. La ciudad ahora estaba viva. Tráfico atascado en las intersecciones, trabajadores de oficina pasando por los cruces peatonales con café en la mano. David se movía entre ellos con tranquila precisión, con su carpeta de cuero bien guardada. Cada paso se sentía más ligero, no porque hubiera ganado algo, sino porque había fortalecido todo lo que ella creía que podía recuperar. A última hora de la tarde, ya estaba de nuevo en casa. Las cerraduras de bronce brillaron bajo la luz del porche cuando introdujo la nueva llave en el interior. El mecanismo gira con un clic satisfactorio. Dentro de la casa esperaba, cajas alineadas contra la pared, su armario vacío, su presencia borrada. Comió su cena de pie en el mostrador, con los tenedores raspando la porcelana y el sabor de la comida atenuado por la mayor satisfacción del control. Piso superior. El dormitorio quedó despojado de ella, el aire más limpio, más frío. Su teléfono vibró donde lo había dejado en la mesita de noche. Un mensaje parpadeó en la pantalla. No se molestó en leerlo. En lugar de eso, apagó el dispositivo y la pantalla negra solo reflejaba su propio rostro. 2 semanas. Cuando regresara, encontraría a un hombre al que ya no reconocía y un hogar que nunca volvería a abrirse para ella. 10 días después de que Clare bajara su maleta por las escaleras del porche, la casa se había convertido en algo completamente distinto. El olor de sus perfumes se había desvanecido del aire. Su risa ya no rondaba los pasillos. Lo que quedó fue un silencio que David había aprendido a saborear, donde cada habitación volvía a pertenecerle por completo. Esa mañana, regresó al juzgado. La carpeta de cuero ahora era más delgada, pero en consecuencia más pesada. Su abogado lo recibió en la puerta, un hombre cuyo traje elegante y palabras mesuradas se habían convertido en un aliado constante. Se sentaron uno frente al otro mientras se presentaba entre ellos el documento final, el decreto de divorcio. David leyó cada línea con la tranquila precisión de un constructor, midiendo 2 veces antes de cortar una. Los derechos de Clare estaban delineados en frases legales claras,
aunque ya no le quedaba mucho por reclamar. El acuerdo prenupcial le había quitado la posibilidad de luchar antes de que pudiera comenzar. Lo único que obtendría sería lo que traía al llegar. El bolígrafo se sentía fresco en su mano. Firmó una vez, 2 veces, con iniciales limpias y nítidas. Cada trazo de tinta era otra puerta que se cerraba. Cuando terminó, empujó el documento hacia el otro lado con expresión ilegible. El abogado recogió las páginas, satisfecho. Se le notificará a su regreso, dijo. Al caer la tarde, la casa se transformó en un escenario. Las cajas, apiladas cuidadosamente a lo largo de la pared de la sala de estar, fueron llevadas afuera una por una hasta que el porche parecía un depósito de almacenamiento. El equipaje se alineaba en los escalones, con las maletas cerradas y abrochadas, etiquetadas con su nombre. Su vida había quedado reducida a cartón y cuero, esperando como una sentencia en la puerta principal. David abrió una de las maletas más grandes, deslizó un sobre delgado entre capas de vestidos doblados y lo presionó hasta aplastarlo. Dentro de su copia de los papeles del divorcio aguardaba, crudo e implacable, el recordatorio final de lo que había tirado a la basura. El sol de la tarde caía abajo y proyectaba largas sombras sobre el porche. Los vecinos redujeron la velocidad a su paso, algunos curiosos, otros susurrando, pero David no les prestó atención. Se quedó en la puerta, observando las pertenencias apiladas, luego cerró la puerta detrás de él. En el interior, las habitaciones estaban vacías de ella. No quedó ningún rastro, se movió a través de ellos una vez más, tocando las paredes, los marcos, los muebles, reclamándolo todo como suyo. Luego sacó una pequeña bolsa de viaje de su propio armario, con poco equipaje, unas cuantas camisas, pantalones y su kit de afeitado. A la mañana siguiente, cerró la puerta principal y llevó la bolsa de lona a su camioneta. El motor rugió al ponerse en marcha y los faros delanteros atravesaron la calle oscura. Condujo sin dudarlo, dejando atrás la casa silenciosa y las cajas apiladas. Su destino era la casa de su hermano mayor, a 2 estados de distancia, un lugar de refugio donde no podría quedar ningún rastro de ella. 2 semanas pasaron más rápido de lo que Clare esperaba. Al principio, sus días se desdibujaron con cenas en restaurantes oscuros y largos viajes por calles llenas de recuerdos con Mark. Se dijo a sí misma que era terapia, que cada risa que soltaba, cada mirada familiar que intercambiaba con él era parte del cierre. Pero hacia la segunda semana, el brillo perdió su brillo. Mark desapareció durante horas. Su encanto se había agotado y sus motivos estaban enturbiados por deudas que nunca explicó. La excitación dio paso a la inquietud. Clare se dijo a sí misma que no importaba. Ella tenía un hogar esperándola y un marido lo suficientemente estable como para absorber la tormenta. El viaje de regreso en taxi se hizo interminable. Su reflejo la miraba fijamente en la ventana. Labios pintados, cabello cuidadosamente rizado, el perfume que alguna vez a David le encantó, adherido obstinadamente a su cuello. Ella ensayó su sonrisa, la forma en que lo besaría y le aseguraría que ahora estaba completa. El conductor se incorporó a la calle familiar justo cuando el crepúsculo presionaba su peso azul contra las casas. Aquí, dijo ella, con la voz quebrada por el alivio. Ella le puso unos cuantos billetes en la mano, sacó su maleta y se dirigió hacia la casa que había sido suya. Pero el porche no estaba como lo había dejado. Al principio, pensó que era un truco de luz, sombras que se extendían de forma extraña a lo largo de los escalones. Entonces sus ojos se adaptaron y se quedó sin aliento. Cajas, equipaje, una ordenada procesión de ellos, apilados como soldados esperando ser inspeccionados. Su escritura a mano se desplazaba por las solapas selladas con cinta adhesiva, escritas con marcador negro. Abrigos de invierno, libros, zapatos. La visión la dejó clavada en la acera. El taxi se alejó. Sus luces traseras desaparecieron en la oscuridad. Ella se quedó sola, con el asa de la maleta clavándose en la palma de la mano y el corazón golpeándole las costillas. Lentamente, subió los escalones. David, su voz era delgada. Esperanzada, sacó la llave de su bolso, la deslizó en la cerradura, pero el bronce brillaba como nuevo y la llave se negaba a girar.
Lo intentó de nuevo, con más fuerza, apretando los dientes, hasta que el metal raspó inútilmente contra los vasos. No, susurró ella. Ella golpeó una vez y luego golpeó con el puño. David. La casa permaneció en silencio, las persianas cerradas, las ventanas oscuras, sus rodillas debilitadas. Ella se tambaleó de regreso a la fila de cajas, sus manos temblorosas arrancando la cinta y sus dedos arañando la ropa cuidadosamente doblada. La tela familiar se sentía extraña en sus manos, fría y vacía sin cajones donde vivir. Se movió hacia otra caja, la abrió y los zapatos se derramaron en el porche. La desesperación le ocultó la visión hasta que su mano chocó con algo rígido, algo fuera de lugar, un sobre con su nombre escrito en él. Ella se quedó paralizada, con el pecho agitado antes de abrirlo. Las palabras eran limpias, despiadadas, decreto de divorcio, sellos legales, timbres oficiales. Su firma se desplazó con precisión inquebrantable. Línea tras línea, confirmaba lo que su instinto ya sabía. Se acabó. La casa, las cuentas, la vida que ella creía suya. Desaparecido. Los papeles se le escaparon de las manos y se esparcieron por el porche. El peso de ellos presionaba más fuerte que cualquier golpe. Su teléfono vibró en su bolsillo. Ella lo logró, marcando su número con una velocidad frenética. Un timbre, dos, luego un tono plano de desconexión. Había cortado incluso ese cordón. La respiración de Clare era entrecortada. Apretó la frente contra las rodillas, sollozando en el silencio, los papeles temblando en su regazo. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron. Los vecinos observaban, sus susurros invisibles pero penetrantes. Ella podía sentirlos, su juicio, su compasión, su desdén. El calor le quemaba el rostro, la vergüenza se mezclaba con el dolor hasta que sus sollozos se abrieron en canaletas. Una farola de la calle se encendió sobre ella, arrojándola a un charco de dura luz amarilla. Un perro callejero husmeó en el borde de una caja, olió sus pertenencias y luego se alejó trotando, indiferente. La noche se hizo más profunda, presionándola más pequeña, más fría. Ella susurró su nombre otra vez, pero se disolvió en el aire, sin ser escuchado, sin respuesta. Dentro de la casa, su ausencia era más fuerte que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Se vio reflejada en la ventana oscura, con el maquillaje corrido y el cabello suelto. Una mujer que había jugado 2 semanas por un cierre y regresó a las cenizas. El porche crujió bajo ella mientras se movía, agarrando los papeles contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como una niña. 2 semanas. Eso fue todo lo que hizo falta. 2 semanas para perder la vivienda que reclamaba. El marido subestimó la seguridad de la que se burló. La misma boca que una vez le había prometido a David que no se parecía en nada a Mark había regresado ahora para descubrir que no tenía nada en absoluto. La noche se tragó sus gritos. Ninguna puerta se abrió. No se oyó ninguna voz. Solo el susurro de las hojas, el susurro de un mundo que había seguido adelante sin ella. ¿Crees que la acción de David está justificada? Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.